días, mi nombre es Andrea Carrullo y hoy hablaremos un poco acerca de las nociones básicas del cálculo proposicional y el método abreviado. División de fórmulas. Las fórmulas proposicionales podemos dividirlas en tautologías. Una fórmula es tautológica cuando su valor veritativo siempre es 1, es decir, es verdadera en todos los casos. Estas fórmulas son verdaderas a priori, es decir, independientes de la experiencia, universalmente válidas. Contradicción. Una fórmula es una contradicción cuando su valor veritativo siempre es 0, es decir, es falsa en todos los casos, independientemente de los valores de verdad de las variables que la constituyen, por lo que es universalmente falsa. Contingencia o indeterminación. Una fórmula es indeterminada cuando su tabla de verdad presenta una combinación de valores de verdad y de falsedad, es decir, su valor veritativo depende de cada uno de los posibles casos, por tanto, depende de la experiencia, ya que en unos casos puede ser verdadera y en otros falsa. Cualquier proposición que se invente, por lo general, es una contingencia. Reglas de interpretación. Negación. Introducción a la negación o reducción a lo absurdo. Esta regla nos dice que si suponemos una fórmula cualquiera A y a partir de ese supuesto se deriva una contradicción, entonces se puede negar el supuesto inicial. Una contradicción es una conjunción en la que se afirma y se niega la misma fórmula a la vez. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Dios puede crear una piedra que Él no puede levantar y no puede crear tal piedra. Luego, Dios no es omnipotente. Eliminación de la negación o doble negación. Esta regla dice que si tenemos una fórmula cualquiera precedida de dos negaciones, se puede afirmar dicha fórmula. Por ejemplo, no es verdad que no te quiero. Luego, te quiero. Conjunción. Introducción a la conjunción o producto. Nos dice que si una fórmula cualquiera A es verdadera y otra fórmula cualquiera B también lo es, podemos afirmar que ambas son verdaderas. Por ejemplo, hoy es martes, hace frío. Hoy es martes y hace frío. Eliminación de la conjunción o simplificación. Esta regla es lo contrario de la anterior. Nos dice que si una conjunción es verdadera, se puede afirmar cualquiera de sus miembros por separado. Por ejemplo, está lloviendo y soy feliz. Si esta conjunción es verdad, se puede afirmar que está lloviendo y que soy feliz. Disyunción. Introducción a la disyunción o adición. Esta regla nos dice que si una fórmula cualquiera A es verdadera, entonces es verdadera cualquier disyunción que tenga A como uno de sus miembros. Para que una disyunción sea verdadera, es suficiente con que uno de los miembros lo sea. Si A es verdadero, la disyunción A o B también lo es, o viceversa, con independencia del grado de verdad que posea B. Por ejemplo, 2 y 2 son 4. A o B sería 2 y 2 son 4 o los burros vuelan. Eliminación de la disyunción o prueba por casos. Esta regla nos dice que cuando tenemos una disyunción A o B, sabemos que es cierta porque al menos uno de los miembros lo es. Sin embargo, no se sabe cuál de los dos puede ser potencialmente falso. Si se logra demostrar que ambas opciones tienen alguna consecuencia común, entonces se puede obviar la disyunción y afirmar tal consecuencia, puesto que, como al menos una de las opciones será verdadera, la consecuencia de ambas también lo será. Entonces podemos decir que, dada una disyunción, A o B, si al suponer uno de sus miembros, en este caso A, se deduce la fórmula C, y al suponer el otro miembro, en este caso B, se deduce la misma fórmula C, se puede afirmar C. Por ejemplo, reconozco que me copié o acuso a mi compañero. Si reconozco que me copié, suspendo. Si acuso a mi compañero, suspendo. Luego, suspenderé. Implicación o condicional. Introducción del condicional o teorema de deducción. Nos dice que si suponemos una fórmula cualquiera A y cerramos el supuesto en otra fórmula B, podemos afirmar que si A fuera verdadera, también lo sería B. Por ejemplo, voy a casa de Andrés. Me quedo a dormir en su casa. Si voy a casa de Andrés, entonces me quedaré a dormir en su casa. Eliminación del condicional o modus ponens. Nos dice que si un condicional es verdadero y el antecedente también lo es, podemos afirmar el consecuente. Por ejemplo,
Si Juan viene a la fiesta, entonces yo me voy. Juan viene a la fiesta. Yo me voy. Equivalencias. Tenemos dos tipos de equivalencia, la lógica y la material. Una proposición es lógicamente equivalente a otra cuando cada una de las asignaciones de valores de verdad a las proposiciones simples que las componen genera el mismo valor de verdad en ambas proposiciones. Es decir, dos expresiones son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad son iguales. Ahora bien, la equivalencia material, también llamada bicondicional, es una conectiva lógica cuyo valor de verdad es B si las proposiciones a las que se aplica tienen el mismo valor de verdad y tiene un valor de F si los valores de verdad de las proposiciones son diferentes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La equivalencia lógica nos permite reemplazar unas proposiciones lógicas por otras siempre que las tablas de verdad que generen sean iguales, mientras que la material nos permite construir expresiones complejas y puede tener valores de verdad diferentes dependiendo de los valores de verdad de las expresiones a las que se aplica. Cálculo proposicional. Tablas de verdad. Estas también son llamadas tablas de valores de verdades y, como su nombre lo indica, es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. El valor de verdadero se expresa con la letra B y se emplea en la notación numérica 1. Y el falso se representa con la letra F y su notación numérica es 0. La tabla de verdad de la negación. Este operador se ejecuta sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada. Aquí vemos la tabla de verdad de la negación. La conjunción nos dice que su verdad depende de sus dos enunciados. Es verdadera solo si ambas son verdaderas y es falsa cuando al menos uno de los enunciados es falso. La de la disyunción dice, será verdadera cuando por lo menos una de las proposiciones es verdadera, de lo contrario será falsa. Implicación o condicional. Esta proposición es falsa solo en caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. En los demás casos es verdadera. Equivalencia, doble implicación o bicondicional. Esta asigna el valor de verdadero cuando las dos variables son iguales y el valor de falso cuando son diferentes. Método abreviado. Primero hablaremos un poco de la aplicación. Es un procedimiento rápido que permite determinar el valor de verdad de una fórmula proposicional cualquiera. Este método, por lo tanto, puede ser utilizado para sustituir el uso de las tablas de verdad, sobre todo en aquellas que son muy extensas, y en reemplazo del método analógico. Además, se utiliza para determinar la validez de un razonamiento y comprobar implicaciones lógicas, es decir, comprobar si existe tautología o no, implicación o no. Ahora bien, pasos y reglas para la aplicación del método abreviado. 1. Suponer que la conclusión es falsa. 2. Suponer que las premisas son verdaderas. 3. Determinar los valores de verdad de P, Q, R o cualquier variable que tengamos. 4. Los valores de verdad hallados en la conclusión se trasladan a la primera premisa, luego a la segunda, a la tercera y así sucesivamente. 5. Si los valores de verdad de P, Q, R toman un solo valor, la inferencia no es válida. Y 6. Basta que una de las variables tome dos valores de verdad para que la inferencia sea válida. Muchas gracias.